en el marco de su 43 aniversario, Memoria, Resistencia y Diálogo de Saberes, les da la más cordial bienvenida a la conferencia magistral titulada El colonialismo israelí, la antesala de un genocidio, a cargo de la doctora Indira Yacel Sánchez Bernal. Y para moderar esta actividad, cederemos la palabra a la doctora Mercedes Zúñiga Elizalde. Adelante, doctora. Pues buenas tardes, les agradezco que estén aquí, que nos acompañen en esta muy importante conferencia, que sin duda pues las noticias de cada minuto no nos dejan más que asombrarnos, ¿no?, e indignarnos, ¿no?, por la situación que está sucediendo día con día. Antes de darle la palabra a la doctora Sánchez Bernal, voy a leer una breve de semblanza de su amplio currículum. Ella es egresada de la carrera de Relaciones Internacionales en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Realizó una maestría y doctorado en el Centro de Estudios de Asia y África en el Colegio de México, en estudios de Asia y África con especialidad de Medio Oriente y Norte de África. Y actualmente es directora asociada del Departamento de Ciencia Política y Relaciones Internacionales del Tecnológico de Monterrey en el campus de la Ciudad de México. También ella es integrante de la Red Feminismos, Cultura y Poder y coordina actualmente Semana de Medio Oriente y Norte de África en México. Sus investigaciones en los últimos años han abordado temáticas en torno a resistencias de mujeres en el norte de África, campesinas sin tierras ante la acumulación por desposesión, mujeres e Islam, así como metodologías feministas para el estudio de Medio Oriente y Norte de África. Le doy la palabra a Indira, adelante. Muchas gracias, buenas tardes. Bueno, primero agradecer a la doctora Mercedes Zúñiga, en principio, pues la invitación también y ser parte de esta celebración de 43 años del Colegio de Sonora y además, bueno, pues encantada de compartir esta mesa y este espacio con la doctora Mercedes y es un gusto estar con todos y todas ustedes. El día de hoy yo les voy a hablar de, titulé, ¿no?, la conferencia El colonialismo israelí como la antesala de un genocidio. Y quisiera reflexionar sobre algunos puntos que voy a estar tratando durante toda la conferencia, y es que desde 1948 el tema Israel-Palestina se ha tratado como un conflicto. Y lo que quiero argumentar aquí es que no es un conflicto, ¿no? En realidad estamos frente a un colonialismo de asentamiento y aquí quisiera, bueno, pues empezar a explicar qué entendemos por colonialismo de asentamiento. Generalmente hemos conocido el colonialismo de metrópoli, que incluso, bueno, pues lo vivimos hasta en México, pero el colonialismo de metrópoli viene a extraer recursos, tiene o genera lo que se le conoce como una colonialidad del poder y del saber, que esto significa que hay un control de los saberes sobre las poblaciones en donde llega la metrópoli y en algunos casos el colonialismo de metrópoli, o se le llama de esta manera, como por ejemplo fue el caso de Inglaterra, se le llamó un colonialismo indirecto. Sin embargo, el colonialismo de asentamiento no solamente extrae los recursos, oprime a poblaciones, sino básicamente elimina poblaciones. Como colonialismo de asentamiento podríamos incluso pensar en las dinámicas estadounidenses. Un autor que a mí me gusta mucho que se llama Chilenbembe, él habla de que más que una dinámica de apartheid que sí está presente en Palestina, en realidad estamos hablando de ese colonialismo de asentamiento que intenta expulsar a una población. Entonces, tratar este tema como un colonialismo de asentamiento, que además podríamos rastrearlo desde el siglo XIX, que esa es un poco la intencionalidad incluso de la plática el día de hoy, y por supuesto pensar el movimiento sionista del siglo XIX como un movimiento, por supuesto nacionalista europeo ashkenazí, que eso también hay que señalarlo, ¿no? Y que fue de la población judía
que estuvo emproblemada y que incluso, vamos a ponerlo entre comillas, fue desclasada de Europa del Este, y que al generar una dinámica nacionalista se incorpora a una narrativa colonial del siglo XIX que está presente en Europa. Y entonces el movimiento sionista, que generalmente lo pensamos solo como un movimiento nacionalista, podríamos hablar de un movimiento sionista, pero al mismo tiempo nacionalista y a la par colonial, ¿no? Entonces, en este sentido, empezar a revisar que lo que estamos viviendo hoy en día, lo que dijo Trump el 4 de febrero, hace exactamente 3 días, etcétera, se enmarca incluso en una intencionalidad muy clara de colonialismo, de asentamiento, pero además con tintes, por supuesto, de limpieza étnica. Me gustaría mencionarles algunos mapas. Estos mapas son utilizados o han sido utilizados por los embajadores y embajadoras israelíes en algunas pláticas, y los utilizo incluso con permiso, es decir, lo pongo aquí sobre la mesa porque es como siempre se plantea, o me gustaría plantear también la percepción israelí. Y esto es muy interesante porque siempre comparan a Israel con el estado de Hidalgo, ¿no? Entonces la idea es presentar a Israel como un estado muy pequeño de 21.600 kilómetros cuadrados con 8 millones de habitantes. Es tan pequeño, y no solamente tan pequeño, que plantean este tipo de mapas en donde Israel aparece rodeado de países árabes de mayor territorio. Por supuesto, también está Turquía, que no es un país árabe, y también Irán, que tampoco es un país árabe, son persas, ¿no? Pero que está pues rodeado de países que no necesariamente están de acuerdo con su existencia, ¿no? Lo mismo pasa aquí, y de alguna manera las amenazas y retos que empiezan, o bajo los cuales el gobierno israelí dice que se siente amenazado, básicamente se dividen en 3. Uno, las amenazas directas, las regionales y las globales. Si empezamos por las globales, a mí me resulta interesantísimo porque siempre se resalta la idea del Islam radical y del terrorismo. Y esto específicamente a partir de los últimos 25 años y claro, a partir del surgimiento de Al-Qaeda. Lo interesante es que Israel ha sido el único país que no ha tenido ataques terroristas por parte de agrupaciones terroristas. Entonces eso, digamos, como para ponernos a pensar. La segunda amenaza que se toma y que creo que va incluso muy en la tónica de las relaciones con Estados Unidos y lo que Estados Unidos está haciendo, ponen como amenaza la inmigración. Y la inmigración tienen pues una inmigración proveniente de continente africano y también de continente asiático. Y el antisemitismo, y aquí me gustaría mencionar a Silvana Rabinovich, profesora de la Universidad Nacional Autónoma de México, porque ella el 7 de octubre del 2023, lo recuerdo claramente, nos decía: hay que focalizarnos en antisemitismo, porque de aquí en adelante toda crítica que se haga hacia el gobierno israelí va a ser considerada como antisemita, ¿no? Entonces esto es importante porque es un dominio de la narrativa. En los regionales estaban presentes Irán, Siria, Yemen y Libia. Libia, bueno, creo que incluso hoy en día ya podríamos sacarlo un poco de la lista, sobre todo después de 2011. Porque la consolidación estatal en Libia ha sido muy difícil, pero ya no representa una amenaza para Israel. Ciertamente con Irán, aunque lo vimos en este último año, se esperaba una respuesta mucho más fuerte de Irán, lo cual no sucedió porque Irán tampoco deseaba entrar en guerra, ¿no? Y se ponen como amenazas regionales a Siria y a Yemen, y creo que es importante visualizar que también por eso se dieron los ataques, sobre todo un poco más hacia el interior de los altos del Golán en estos meses, y por supuesto en Yemen, en donde se han atacado por parte de los Houthis a embarcaciones estadounidenses, pero también ha habido amenazas hacia Israel. Y las directas, que también resultan sumamente interesantes, están en Líbano, ¿no? Hacia el norte, con Hezbollah, que también en el último año hubo el asesinato, y seguramente por ahí lo estuvieron siguiendo, de Hassan Nasrallah, quien fuera el líder de Líbano. En Siria se pone como amenaza directa a Gaza, ¿no? Por la existencia de Hamas. Ahora la pregunta que nosotros nos haríamos es, y después de Hamas y después de Gaza, exactamente en este momento, no solamente la problemática sería la reconstrucción, sino pensar quién va a gobernar Gaza. Se pone el Sinaí por la presencia de Al-Qaeda, y
Otra amenaza directa para el gobierno israelí son los palestinos. Bueno, estas son las justificaciones por las cuales, ¿no?, Israel en este año ha tenido incursiones en Siria, en Líbano. En el caso de Egipto no, pero se ha cerrado la frontera que es la zona de Rafah y por supuesto lo que ha resultado en una narrativa que le hemos visto presente en universidades a nivel nacional y a nivel internacional, sobre todo en Estados Unidos con la idea del antisemitismo, ¿no? Entonces, claro, ¿cómo lo tratamos entonces? Bajo esta percepción, ¿lo podemos tratar como un conflicto? ¿Lo tratamos como una cuestión? ¿Lo tratamos como colonialismo de asentamiento? ¿Lo tratamos como apartheid? Y yo creo que todo ha estado presente, ¿no? Y lo digo claramente porque efectivamente, si lo pensamos como un conflicto, podríamos decir que aparece desde 1948 con la resolución 181 y aparece como un conflicto de reivindicaciones territoriales. Sin embargo, no podemos olvidar, y no es el objetivo de esta conferencia, que nosotros hablemos de cada etapa, de cada guerra, pero nada más resaltar que en esta temática ha habido, yo siempre digo 4 guerras, aunque en realidad podríamos pensar en 3, pero voy a decir 4, porque es la guerra de 1948, que es la de independencia, la de Canal de Suez, que no se desarrolla en Palestina, se desarrolla en Egipto, pero que tiene implicaciones en Palestina, la del 67, que es la guerra de los 6 días, y la del 73, que es el Yom Kippur. Entonces, estamos hablando de 4 guerras, y con 4 guerras hemos tenido procesos diferentes. Si en el 48 podemos pensar en un conflicto, en el 67 tendríamos que estar hablando de ocupación, porque Israel se queda con todo el territorio de Palestina, completamente todo el territorio entre el 67 y 2000, que es el tercer mapa. Me dieron este clic para que yo lo moviera y miren lo que estoy haciendo, no lo hago, lo debería de hacer aquí está. Efectivamente, en este mapa Israel se queda con todo el territorio, no solamente con todo el territorio de Palestina, se queda con Sinaí y se queda con los Altos del Golán. El Sinaí, que realmente no se regresa a Egipto hasta 1979 tras los acuerdos de Camp David, y los Altos de Golán porque Siria no, y decide, bueno, en este caso era Hafez al-Assad, el papá, que yo le digo León papá, porque Assad es león, ¿no? Y Bashar al-Assad es leoncito, es el hijo, ¿no? Entonces, realmente no quisieron negociar los Altos del Golán y ahora Israel lo que dice es que los Altos del Golán son de Israel, ¿no? El gobierno de Israel. Entonces, aquí, por ejemplo, ya a partir del 67 podemos empezar a hablar de ocupación y de despojo territorial. Y creo que eso es importante, porque si en un momento era conflicto, se transforma en ocupación y, por supuesto, a partir del año 2000, que regresa la OLP, hoy en día Autoridad Palestina, y que ocupa territorio de Cisjordania y por supuesto que se permite a los palestinos regresar a Gaza y estar en el 2003 ya sin ocupación israelí, que ahora lo explicaré, pues sucede que para el caso de Cisjordania ya encuentran asentamientos ilegales judíos, entonces con leyes diferenciadas y con un proceso de apartheid, y me parece importante señalarlo. Ahora bien, no crean que me voy a ir históricamente a todo, ¿no? Pero sí creo que es importante pensar en esto. ¿Cómo podemos ir identificando históricamente que estamos hablando de un proceso de limpieza étnica, pero también estamos hablando de un proceso de colonialismo de asentamiento? Cuando nosotros hacemos una revisión del movimiento sionista, y que por ahí lo manejo entre 1869 y 1917, la primera imagen que ustedes ven seguramente la reconocerán, porque tenemos a… Creo que ya no ven el cursor, ¿verdad? Sí, no sé a quién estoy señalando. Ya lo vi por allá, ¿verdad? Bueno, perdón. Esa con Teodoro Herzl, que es en el concilio de Basilea, en donde se proponía que la población judía eran un pueblo, pero sin territorio, eran una nación sin territorio, y que podían ubicarse en Uganda, en Argentina, se propuso también, ¿no? ¿Y por qué Uganda? Porque se supone que era terra nullus. En realidad no es que fuera terra nullus, ¿no? Ahí vivían ugandeses. El punto
punto es que era un territorio que estaba siendo colonizado por Gran Bretaña y que podía haber una negociación con Gran Bretaña, ¿no? Y por supuesto, en el otro espacio estoy poniendo la Declaración Balfour de 1917. Este movimiento sionista creo que es muy importante señalarlo porque, insisto, es un movimiento ashkenazí, que al principio su objetivo no era regresar a Palestina. De hecho, las migraciones del siglo XIX, la mayor parte se van a dar en Estados Unidos, en Canadá, incluso Brasil y también México. México en menor medida, pero bueno, no nos olvidemos que tenemos una población judía pues aproximadamente de 50,000 personas, ¿no? Para el caso de México. Entonces, y solamente el 3% llegaba a Palestina. El mayor número de personas judías que regresan a Palestina se va a dar en 1917 y se concatena con la Revolución Rusa, y cuando la población judía es acusada necesariamente, ¿no? De haber traído problemas económicos, y al ser expulsados el recurso se concatena con la Declaración Balfour y llegan más inmigrantes. ¿Qué pasa ahí? No olvidemos que Palestina fue parte del Imperio Otomano, pero me parece importante señalar lo siguiente, y creo que aquí es en donde quiero empezar, ¿no? a abordar el tema. Palestina, después de 1919 y de la desintegración del Imperio Otomano, queda como un mandato británico. Y el movimiento sionista, Max Nordau, que escribe, se los recomiendo, es un libro que se llama Degeneración, de 1892, creo que plasma la idea que quiero comunicarles. Dice lo siguiente: él se mostró confiado en que los judíos en Palestina no perderían su cultura europea para adoptar la inferior de los asiáticos, del mismo modo que los británicos no perdieron la suya en las colonias. Haremos en el Oriente Próximo lo que los ingleses hicieron en la India, dijo en uno de los primeros congresos sionistas, ¿no? Básicamente añadiendo que llevarían la civilización europea hasta las mismísimas orillas del río Éufrates, ¿no? Entonces, él fue uno de los dirigentes del movimiento sionista, y creo que se plasma muy bien la idea de que van a llevar la misma dinámica colonial que Gran Bretaña, tomando como punto de partida esta idea que dentro del parámetro colonial está muy presente de civilizado, incivilizado, ¿no? Es salvaje, el civilizado, etcétera, y considerando a las culturas asiáticas no como civilizaciones, sino como culturas y barbáricas, ¿no? Entonces, esto me parece interesante porque empezamos a visualizar no solo al movimiento sionista como un movimiento nacionalista, sino también como un movimiento colonial. Y bueno, pues este mapa, pues lo que refleja, lo que refleja aquí básicamente, pues es el mandato británico, que no solamente era Palestina, sino era Transjordania. Bueno, no lo digo mucho en voz alta, ¿no? Pero Jordania fue uno de los países más artificiales creados por el proceso colonial después de la Primera Guerra Mundial. Fue un regalo que se le dio un primo de Al-Faisal que había participado con los ingleses en contra del Imperio Otomano. Pero bueno, esa es otra historia, ¿no? Entonces ahí tenemos nuestro primer elemento. Cuando empiezan a llegar, ¿no? La población judía, porque a partir de 1917 más o menos son como 50,000 judíos por año los que empiezan a llegar a Palestina dentro del mandato británico, pues empieza la idea de la consolidación del Estado. Y claro, ¿quién lleva o quién empieza a liderar la consolidación del Estado? Es David Ben Gurión. Y David Ben Gurión, en uno de los archivos, que son los archivos Ben Gurión, le escribe una carta a su hijo. Su hijo se llamaba Amos. Y se encuentra en este archivo algo muy interesante, porque para 1937, ni siquiera hemos llegado a la partición, ya decía: tenemos que expulsar a los árabes y ocupar su lugar. Y si hay que usar la fuerza, contamos con la fuerza necesaria, ¿no? Entonces, no es lo que estamos viendo en este momento, no es algo nuevo. Esto ya viene desde la construcción, desde el siglo XIX del sionismo. Con la partición es muy interesante que a partir de la actuación de Naciones Unidas con la Resolución 181, a este fenómeno se le empieza a concebir como un conflicto.
¿no? Y entonces, claro, todo el mundo pensábamos que es un conflicto y es un conflicto, podemos tener conflictos simétricos o conflictos asimétricos, pero curiosamente pareciera que eran dos nacionalismos peleando por la misma tierra, o por lo menos eso se nos había dicho, ¿no? Y además, en la partición, por supuesto, a los palestinos se les pone, palestinos y palestinas, se les pone como no negociadores, porque Israel acepta inmediatamente la resolución y los palestinos no, porque concebían la resolución injusta. Entonces, de hecho, en este momento, Israel nunca ha reconocido que hubo una persecución de palestinos en el 48. Nunca lo aceptó y lo que dijo es, se fueron porque quisieron irse, porque no quisieron convivir con la población judía. Interesante, porque los palestinos y las palestinas no se fueron porque quisieron. Claro, si nosotros, no sé cuántos historiadores e historiadoras tengamos aquí, ¿no? Pero siempre a veces nos remitimos a archivos que nos hablen y que nos digan, aquí está, ¿no? Como el que acabo de presentar de Ben Gurión. Pero en ese momento no había archivos en el caso del 48 y entonces era muy difícil encontrar un archivo que recuperara la persecución de palestinos. Sin embargo, todavía lo que sí tenemos son testimonios. Por supuesto, ya mucha gente para el 2025, mi padre es del 37, imagínense, ¿no? Entonces, y tiene 87 años, pero ya mucha gente del 48 o que era infante en el 48, pues ya está muriendo. Entonces, nuestros testimonios tampoco, ¿no? Ya los podemos recuperar de esa manera. Sin embargo, se han recuperado algunos testimonios de Kula. Ahí ustedes tienen a Kula. Kula es una provincia de Palestina. Y me gustaría, espero no tardarme demasiado, ¿no? Pero leerles una parte, ¿no? Porque aquí encontramos algunos testimonios que me parecen importantes. En Kula fueron asesinadas 7 personas, 6 mujeres y un hombre. Entre ellos una mujer mayor refugiada de Alavesilla. Se encontró quemada en la escuela, otra mujer anciana de Kafrana y el carnicero. Los aldeanos descubrieron su muerte cuando volvieron a Kula en busca de pertenencias, acompañados por un oficial jordano, el día después de la toma de posesión final del ejército israelí. Un testigo ocular nunca olvidó que los israelíes utilizaron la provisión de querosén de su padre para cremar los cuerpos. A veces, durante los ataques y contraataques en Kula, afirma Morris, una mujer palestina era violada por un soldado israelí. Abdel Yahad, quien entrevistó intensivamente a los aldeanos de Kula, no recuerda mención alguna de la violación de Kula. Nadie habla sobre violación, pero estamos casi siempre presentes. Está allí. Partimos debido a las masacres, temor de las masacres, temor de la violación, violación. Los hombres de la aldea no hablaban acerca de ello, ¿no? Entonces encontramos que pues realmente nos estamos enfrentando a que no se fueron porque quisieron, hubo persecución, en donde encontramos más testimonios es en la zona de Kula, pero es interesante porque cuando los palestinos y las palestinas salen del territorio, ¿no? Y salen del territorio porque son perseguidos, porque están siendo violentados, aparecen 2 leyes que me parece importante mencionarlas. La ley del gobierno israelí de 1950, a la cual permite, que se le conoce como la ley de retorno, que concede la residencia y la ciudadanía prácticamente a todo aquel judío o judía que desee radicar en Israel. Entonces, bueno, pues si hay judíos mexicanos que quieren vivir en Israel, pueden obtener la residencia y pueden obtener la ciudadanía. Sin embargo, de los palestinos y palestinas que huyeron, no pueden regresar a su territorio. Se les tiene prohibido el retorno. Y por otro lado, también en el 53, que esto es muy importante para colonialismo de asentamiento, se da la ley de adquisición de tierras que en realidad lo que autoriza es al ministro de Finanzas de Israel a ocupar las casas y dárselas a las personas. Por cierto, aquí muchas personas sobrevivientes del Holocausto, las casas se les dieron de los palestinos que fueron pues dejadas por los palestinos, fueron ocupadas por sobrevivientes del Holocausto, por ejemplo, ¿no? En esta época. Y esto se da mayoritariamente entre el 48 y 1952. Una cosa que quiero mencionar aquí, es importante saber que la ciudadanía en el caso de Israel tuvo una transformación, porque se es ciudadano a través de una identidad religiosa. La identidad religiosa se convierte en una identidad
política. La pregunta incluso es, ¿quién es el buen judío? ¿No? ¿Todos los judíos son ciudadanos israelíes? ¿Podrían ser? ¿Son buenos ciudadanos israelíes? ¿O hay una narrativa predominante sobre una identidad religiosa marcada en los ashkenazí? Creo que son preguntas válidas que incluso se lo están haciendo pues la propia comunidad judía, ¿no? Claro, aquí tenemos un problema mayor y lo tenemos hasta hoy en día. En el 48, por supuesto, sale un gran número de palestinos y palestinas, pero hoy en día estamos hablando de 5 millones de refugiados, de los cuales por eso tampoco se puede dar un proceso de paz porque no se permite su retorno, ¿no? Esto también es importante. Entonces ahí tenemos algunos refugiados, ¿no? En el caso de Palestina sí ascienden a casi 5 millones. Por otro lado, tenemos en la guerra del 67, que por ahí ya lo había mencionado, pues se da un proceso ya de ocupación. Pero creo que es importante señalar que aquí se pone en duda el axioma del sionismo, porque al ocupar Cisjordania y al ocupar Gaza, están conviviendo incluso con algunas personas palestinas que no pertenecen a esa identidad religiosa. Entonces, ahí ya sería pensar incluso cómo van a poder convivir con minorías religiosas, entendidas como minorías que no son tan minorías, y mantener ese estatus de identidad política y religiosa basada en el judaísmo. Entonces, una de las soluciones del gobierno de Israel fue la endocolonización. La endocolonización es un concepto que utiliza Frantz Fanon, que bueno, Fanon pues ahora ha sido muy criticado, ¿no? Porque dicen que hace apología de la violencia, pero Frantz Fanon es muy interesante porque él está en el momento de la colonización francesa en Argelia, y él lo que mira es cómo se está generando la idea de Argelia como un territorio de ultramar francés, es decir, prácticamente es un territorio, ¿no? Un territorio francés, pero no se querían los argelinos, ¿no? Los argelinos debían estar fuera. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Un proceso de endocolonización. ¿Qué es esto de endocolonización? Pues demuelo casas, construyo casas para la población judía y entonces desalojo. Otro de los elementos que pongo por ahí son los olivos, ¿no? Parecería que es poco, pero creo que es muy importante, porque la tierra nos llama, la tierra reproduce la vida y los olivos son parte de la reproducción de la vida de la comunidad palestina. Un olivo puede tener más de 100 años, ¿no? Y puede ser testigo de la vida de los palestinos y las palestinas. Y lo que ha hecho el ejército israelí es llegar con bulldozers y lo primero que revientan son los olivos. Y esto es muy interesante porque las mujeres palestinas, bueno, no era el tema de esta conferencia, pero como ya me estoy emocionando, entonces lo voy a mencionar, ¿no? Las mujeres palestinas han hecho una resistencia, me parece muy interesante, incluso en los textiles, ¿no? Entonces, lo que hacen es, empiezan a abordar sus olivos, los paisajes, para poder rememorar el origen y el lugar a donde no pueden regresar. Entonces, el olivo es muy importante, ¿no? Aquí vemos cómo están tratando de recuperar para poder volver a sembrar el olivo, ¿no? Otra de las estrategias biopolíticas que se generaron desde 1967 hasta ahora es que por lo menos el 20% de la población palestina alguna vez en su vida ha sido detenida por fuerzas israelíes. Se han puesto retenes en los que evidentemente se prohíbe la movilidad. Y por supuesto también pues se incluye los arrestos a las mujeres y la violencia hacia las mujeres y los continuos checkpoints. Otra más que no podemos olvidar tampoco, ¿no? Pues son los continuos asentamientos que se generaron en Cisjordania y en Gaza. En Gaza vamos a dejarlo hasta 2003 porque en 2003 Ariel Sharon sacó a la población israelí de Gaza, ¿no? Con graves consecuencias también, ¿no? Porque bueno, incluso terminó muy enfermo, pero tenemos a los asentamientos, ¿no? Entonces los asentamientos ha sido un proceso de endocolonización que ya no permiten que los palestinos y las
palestinas puedan administrar su territorio, por ejemplo, ¿no? Y dentro de los asentamientos, pues estamos hablando entre 200 y 250, por ejemplo, en Cisjordania, en Jerusalén. Y no olvidemos, Jerusalén Este es mayoritariamente musulmán. Sin embargo, en el 67 se empezó a dar la construcción de asentamientos en Jerusalén Este y hoy en día no se ha podido dar tampoco negociaciones de paz porque se concibe que Jerusalén Este no está en negociación con Israel. Entonces, evidentemente, esto es muy problemático, ¿no? Hay una impunidad tremenda y hay un desalojo. Dentro de las prácticas también que nosotros podemos encontrar de biopolítica es el hidrocidio, es decir, podemos encontrar que Israel controla el 80% del agua subterránea en Cisjordania y cuando quiere presionar a la población palestina, pues lo que hace es cerrar el agua. Entonces encontramos algunas entrevistas incluso realizadas con gazatíes, no después del 7 de octubre, esto fue antes, lo que decían es queremos tener una vida normal. Queremos casarnos, queremos tener luz, queremos tener agua, queremos tener una vida digna, ¿no? Cosa que no la tiene. Entonces tenemos el hidrocidio, que también creo que esa es una de las estrategias políticas más fuertes. Y ahorita les voy a comentar esto. Y una más que no he mencionado porque todavía no llego al punto, pero que seguramente va a salir, que es el uso de la hambruna, que fue mucho más… que, bueno, lo podríamos poner en inglés como starving, ¿no? Pero que es esta idea que aparece a partir del 7 de octubre del 2023 de no permitir que entre el alimento a Gaza. Y entonces es una estrategia muy fuerte, sobre todo contra la infancia, ¿no? Entonces, claro, ha habido procesos de paz. No vamos a negar que no ha habido, ¿no? No es el objetivo tampoco de la conferencia, ¿no? Pero ahí están, ¿no? Está el acuerdo de Camp David del 78, ¿no? En donde se regresa el Sinaí a Egipto. Está la paz bilateral entre Egipto e Israel, en donde participaron los palestinos a través de la OLP. Fue en la conferencia de Madrid del 91, Oslo I y Oslo II, que finalmente fracasaron, que creo que era, bueno, o por lo menos así se ha estudiado como el atisbo de esperanza. Está evidentemente la relación también entre Jordania e Israel, que se establece en el 94, y luego la hoja de ruta del 2002, donde no están presentes los palestinos, los acuerdos de Abraham en plena pandemia, que nos sorprendían, ¿no? Pandemia de COVID y acuerdos de Abraham en donde Israel tenía negociaciones con Bahrein, por ejemplo, ¿no? Y ahora, esta semana, además, hablando de la actualización de relaciones, las posibles relaciones entre Arabia Saudita e Israel, que no olvidemos que fue la noticia que desató el 7 de octubre del 2023 también, ¿no? Entonces, están las negociaciones de paz, pero esas negociaciones no funcionan. ¿Por qué no funcionan? Porque de fondo hay un mito bíblico que está ahí, que es lo que ha generado un proyecto que se conoce como el Gran Israel. No es nuevo porque hemos tenido la Gran Albania, hemos tenido el Gran Marruecos y tiene que ver con estos proyectos nacionalistas coloniales, pero se basan en el mito bíblico, voy a decir el Génesis 15:18, que se asume que le corresponde a Israel la propiedad, este mapita que ustedes pueden ver aquí, de la tierra existente entre el río Nilo de Egipto, el río Éufrates, porque bueno, pues así lo dijo el Señor a Abraham, ¿no? Entonces, aquí lo que tenemos es que si este mito bíblico sigue funcionando, el Estado judío no podría consolidarse sin expulsión. Y esto pues implica precisamente, ¿no?, una estrategia de limpieza étnica. Tenemos las fronteras, la frontera con Líbano, no les voy a decir todo eso, pero bueno, está la frontera con Líbano, que ha sido muy problemática y que por eso también este año se generaron ataques, más de 4,000 ataques, porque eso no se ha dicho, pero están, digamos, documentados más de 4,000 ataques a la frontera con Líbano. Tenemos también el río Jordán, y esto es lo que ha provocado el hidrocidio, porque también ha habido manipulación del río para que el cauce ya no llegue hasta Siria y se quede dentro de Israel, por ejemplo.
La frontera también con Jordania, que es menos conflictiva a raíz del acuerdo de paz, y por supuesto tenemos la frontera con Cisjordania. Ayer yo comentaba, creo que por ahí andaba Nayeli, ya no anda Nayeli, pero ayer yo comentaba con Nayeli, después del muro de Berlín, de la caída de un muro se construyeron 3, ¿no? Y de esos 3 muros, bueno, uno lo tenemos aquí, México, Estados Unidos, Marruecos y el Sáhara, y tenemos el muro de Israel y Palestina. Es una división, ahí lo tienen, ¿no? Hecho de hormigón además, que no permite tampoco la movilidad dentro de los palestinos en Cisjordania. Por supuesto, las fronteras con Egipto. Egipto se ha cuidado enormemente a tal grado que la zona de Rafah, sobre todo en este último año, apenas empiezan a abrir para que entre medicamento y alimentos. Y por supuesto, la zona de Gaza. Y Gaza, pues estamos hablando que es la mayor cárcel, o por lo menos así se le ha nombrado, a cielo abierto. Es un territorio de 300 kilómetros cuadrados y es el más densamente poblado del mundo, ¿no? Entonces esto tiene implicaciones muy graves, y Gaza además cercado, bueno, regreso aquí un poco, Gaza además cercado desde que Hamás llegó al poder en 2006, que llegó democráticamente. Israel tiene un gobierno conservador, pero se permitió y se concibe, nunca se ha concebido como un gobierno autoritario. Hamás es una organización de resistencia y sí podemos decir, ¿no?, que tiene fundamentación islámica, pero llegó democráticamente, o por lo menos llegó a través de elecciones, ¿no? Sin embargo, eso nunca se aceptó porque se le considera como una agrupación terrorista. Y por supuesto, el otro problema que yo les mencionaba, que es Jerusalén Este, ¿no?, que aquí está Jerusalén Este, aquí está la Ciudad Vieja, ¿no?, que finalmente es una zona que no ha entrado en las negociaciones. Entonces, evidentemente las fronteras son bastante problemáticas. Y por supuesto, lo que yo les comentaba, esto no es una fotografía de la época que les estoy mencionando, es una fotografía actual, pero Gaza ha sido problemático. ¿En qué sentido? En el 2003, Ariel Sharon, tras una negociación, decide que la población israelí, como una, digamos, como un acto de buena voluntad, saldrá de Gaza. Fue muy problemático para Israel, para el gobierno de Israel. Sin embargo, lo que dicen es, muy bien, qué bueno, se va la población israelí, pero necesitamos las elecciones. Se hacen las elecciones, llega Hamás al poder y dicen, bueno, sí queríamos elecciones, pero no queríamos a Hamás. Bueno, Hamás llega al poder. Hamás, también hay que decirlo, podemos considerarlo, aparece realmente después de la primera intifada en 1987 y aparece en contraposición a la OLP, porque consideraba que la OLP, al haber reconocido al Estado de Israel, había traicionado los objetivos, ¿no?, de la lucha, y por lo tanto aparece con un líder que se llama Yassin, y que finalmente Hamás se transformó de una organización de caridad en partido político a ser un movimiento de resistencia. Un movimiento de resistencia que ciertamente utiliza la violencia. Aquí no voy a justificar a favor o en contra, pero pensando incluso en Fanon, ¿no?, algunos dirían que Argelia nunca se hubiera independizado si no se hubiera utilizado la violencia, ¿no? Es decir, pero bueno, lo dejo ahí para que pues lo podamos hablar, ¿no? Entonces, Gaza desde este momento tiene una dinámica de apartheid. Se han construido carreteras para personas israelíes, carreteras también para personas palestinas. Luego, se han construido también los retenes, porque además, como no hay empleo, porque no se puede dar el empleo, entonces los palestinos tienen que salir a trabajar a Israel, y esto nos recuerda mucho los permisos de trabajo en Sudáfrica, ¿no?, para que pudieran trabajar. Lo curioso, dice Mamdani, me apuro para poder terminar, dice Mamdani, por lo menos en Sudáfrica, y digo por lo menos, él no dice el por lo menos, se necesitaba de la mano de obra de la población negra. La pregunta es si Israel necesita de la mano de obra de los palestinos. Y gran parte de la respuesta ha sido un no. Entonces, tenemos otro asunto, nada más, me apuro aquí. La Franja de Gaza en 30 días del principio del conflicto recibió más ataques que Ucrania, ¿no? Se ha conservado el control efectivo de la Franja de Gaza.
Y está prohibido que la potencia ocupante se supone que destruya bienes. Hoy en día no hay hospitales, no hay escuelas, no hay casas. Y por supuesto, aquí tenemos, ya casi terminó con esto, ¿no? Pues algunos elementos de violencia que se generaron este último año, violencia sexual, niñas que fueron violentadas, que esto afecta incluso pues la idea de lo que nosotros conocemos como Sharaf al-Bint, que es el honor de las mujeres, ¿no? Y que también repercute hasta en los procesos de masculinidad de los palestinos, porque son puestos como que no pueden proteger a sus mujeres, ¿no? Las mujeres, pues la mayor parte de ellas han vivido toda su vida o la mayor parte bajo una ocupación, y nada más como dato, cada escalada de violencia mueren entre 2.000 y 4.000 mujeres y niñas, ¿no? Llevan una enorme carga de cuidado y mantenimiento de la comunidad que hoy en día pues tampoco lo pueden realizar. Y hay una ley civil extraterritorial que se ha dado tanto en Cisjordania, principalmente en Cisjordania, y es de detenciones arbitrarias. Por eso es que las cárceles israelíes están llenas de palestinos y palestinas. Uno de los ejemplos pues fue Ahed Tamimi. De lo que hemos tenido también, termino ya casi en 3 minutos, es que, por ejemplo, Adania Shipley, exactamente en el 2024, su libro quedó premiado dentro de la Feria del Libro de Frankfurt, pero no lo pudo presentar, porque su libro habla de las violaciones de 1948 en Palestina, y lo que se dijo es que se condenaba enérgicamente el terrorismo de Hamas, entonces no se podía permitir la presentación, por ejemplo, de la novela, ¿no? También dentro de las dinámicas de apartheid hay una ley de ciudadanía y de entrada israelí. Un israelí y una palestina o viceversa se pueden casar, pero no pueden vivir en Israel. Entonces también es muy parecido a lo que pasaba en Sudáfrica. Esto ya no se los voy a decir, pero sí quiero que vean esta pirámide. Si nosotros, voy terminando, si nosotros vemos un poco la pirámide, estereotipos y prejuicios, cosificación, discursos de odio, discriminaciones, violencias físicas, son los pasos para llegar a un genocidio. Y se han cumplido todos. Entonces, esta es la llamada pirámide del odio, ¿no? que encontramos aquí. Y importante, Yoav Galán, que ya fue despedido en noviembre del 2024, en un discurso que por ahí sale en El País, lo pueden buscar, habla con el ejército y dice: los palestinos no son humanos, son animales, y ustedes van a ir a tratar con animales, ¿no? Esto implica que, recordemos, Hitler utilizaba la idea de bichos, en Ruanda se utilizaba la idea de cucarachas, ¿no? Y ahora estamos hablando de la bestialización de los palestinos, las palestinas, o de la idea de deshumanización. Esto es muy importante también, ¿no? Porque hay muchos, pero además mucha narrativa, muchos discursos que tienen que ver con ministros de Israel, ¿no? Es decir, gente que toma las decisiones políticas, y por ejemplo el ministro Nissim Baturi, que era también miembro del Knesset, del Parlamento, decía: toda la preocupación sobre si hay o no hay internet en Gaza demuestra que no hemos aprendido nada, somos demasiado humanos, hay que quemar Gaza ahora, nada menos, ¿no? O por ejemplo algunos otros, ¿no? Esta es una fotografía, la pongo porque estuvo circulando mucho tiempo durante el año pasado, en marzo del 2024, las violencias físicas, la violencia sexual, ¿no? El uso, por ejemplo, pues los actos de violencia sexual por parte de los militares con los palestinos, ¿no? Y en este caso con las palestinas. Y curiosamente, y termino con esto, con una reflexión que incluso, bueno, ahorita lo voy a comentar porque eso estuve pensando en la mañana mientras caminaba. Exactamente, ¿no? Lo que ha pasado durante esta semana viene a reforzar un poco la argumentación que intento poner al principio. Dentro de dinámicas de ocupación, de apartheid, de despojo y de estas dinámicas vinculadas con un colonialismo de asentamiento, viene el discurso de Donald Trump del día 4 de octubre, diciendo: vamos a convertir a Gaza en la Riviera del Medio Oriente.
Y me acuerdo mucho, voy a contar esto brevísimo, hace 3 años, yo creo, 4, no sé, 3 años, 4 yo creo, tuve la fortuna de estar en Ruanda. Evidentemente ya mucho después de que hubiese pasado el genocidio. Yo fui por ahí del 2020, 2021. Y encontré una Ruanda, yo no había estado antes, me pareció espectacular. Tenía una inversión china brutal, edificios impresionantes, un ingreso per cápita muy alto. En pocas palabras, un país de primer mundo. Y recuerdo haber visitado, haber estado en un restaurante donde se había conformado una clase media alta ruandesa, que ya no hacía tantas diferencias entre lo tutsi y lo hutu. Entonces yo intentaba explicarme, ¿no? Cómo se había generado eso. No es que esté hablando ahora de Ruanda, pero un poco me vino al tema. Y caminando hoy en la mañana y pensando un poco en lo que iba a platicar con ustedes, esta declaración de Donald Trump, en realidad, y recordé aquello de Ruanda, el mecanismo para transformar un conflicto étnico, como fue el caso de Ruanda, y que pudieran convivir posteriormente, fue la inclusión de una dinámica capitalista con desarrollo claro. Y ese discurso en realidad podemos meterlo como parte de la idea de esa prosperidad económica como un puente para la estabilidad, en donde se concatena además con proyectos en Arabia Saudita, el proyecto Neón, que es hacia el 2030, ¿no? Hecho para una élite muy especial turística que va a llegar a Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, ¿no? Que tienen una modernidad brutal, modernidad barroca, pero brutal, ¿no? Y que curiosamente implicaría este proyecto, un proyecto inmobiliario en el que seguramente mucha gente estaría interesado, pero es un proyecto que no existiría con los palestinos. Y esto es preocupante porque estamos hablando de un crimen de guerra, pero de otra estrategia que sigue en la continuidad de limpieza étnica. Entonces, como últimas reflexiones, ¿no? Esto todavía no lo tengo tan amarrado porque lo pensé en la mañana, ¿no? Digamos lo que les acabo de contar, pero pues porque esto lo tenemos tan empantanado, ¿no? Porque la paz se ha realizado a través de figuras estatocéntricas, porque lo hemos planteado como un conflicto cuando no es un conflicto, es un colonialismo de asentamiento. Cuando ese colonialismo además de asentamiento se vincula en una dinámica internacional en donde encontramos una crisis del derecho internacional y en donde no podemos hablar de paz porque hay una ocupación presente. Las grandes preguntas que creo que quedan sobre la mesa es ¿quién va a gobernar Gaza? ¿Cómo va a ser el gobierno de Gaza? ¿Cómo se puede reconstruir Gaza? Y efectivamente tenemos una carencia de soluciones, ¿no? Entonces, por lo menos empezar a pensar que lo que estamos o de lo que estamos hablando aquí es que pues habría que replantearnos la idea de un conflicto y empezar a plantearlo más como una dinámica de colonización y tal vez ahí podemos encontrar las rutas de resolución. Entonces, bueno, les dejo ahí para que haya diálogo. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Indira. Vamos a dar paso a preguntas, comentarios, que seguramente nos surgen muchas dudas. Por acá hay alguien. Solo les pido para hacer varias rondas que seamos breves, puntuales. Adelante. Pues súper breve, extraordinaria la conferencia, doctora, muchas gracias. Y yo solo añadiría lo que usted ya nos, por prudencia, ya no quiso decir en relación a la violencia y a Fanon. Y pues me parece que el Colegio de Sonora es un espacio maravilloso para externarle al imperio genocida, pues que los pueblos del mundo tenemos derecho a utilizar la violencia para liberarnos de lo que nos oprime y de lo que nos explota, que no le quepa la menor duda a nadie. Si te están poniendo la bota en el cuello y tienes un cuchillo a un lado, pues ni modo que no lo uses. Pues los pueblos del mundo vamos a luchar con todos los medios que tenemos para resistir esta afrenta de este proyecto
de muerte que es la modernidad. Gracias, doctora. Gracias. ¿Alguien más? Buenas tardes. Quisiera felicitar también a la maestra por la conferencia antes de empezar, y porque es muy importante precisamente tratar esta cuestión. Lo que yo quisiera agregar, si se me permite, es cómo es que no solo debemos tratar la cuestión de la ocupación y del genocidio con… Es que no es simple, pero se reduce mucho el aspecto, pues, y se me hace que debemos todavía tratarlo desde un aspecto no solo de naciones, religión, sino también de clase. Para esto quiero citar al Frente Popular para la Liberación de Palestina, organización comunista palestina fundada en los 60 tras la Guerra de los 6 días. La cita dice: la burguesía palestina, que ahora vive en Palestina bajo la ocupación sionista, no está entre las fuerzas de la revolución, aunque no se haya asociado manifiestamente con Israel, y en realidad seguirá siendo la fuerza de clase a través de la cual los enemigos siempre tratarán de derrotar la revolución y de tenerla en medio del camino. Como decía, jamás pues, gana popularidad en Gaza porque precisamente la OLP, Al-Fatah, su partido dirigente, la Autoridad Nacional Palestina, pierde ese carácter verdaderamente subversivo, pues, y revolucionario, pues, porque comenzó a representar los intereses de una clase burguesa que se ha puesto, a pesar de toda la diferencia y contradicción que hay entre palestinos e israelíes y sionistas, se han conectado, pues, se han aliado para reprimir a los palestinos trabajadores, pues. La autoridad palestina ha permitido la represión israelí en Jenin, como podemos verlo en las noticias, si nos estamos atentos, pues, y en todo Cisjordania en estos momentos, pues. Hay un colaboracionismo entre una clase poderosa en perjuicio de una clase dominada, pues, a pesar de que sea de la misma nacionalidad, pues. Esta burguesía palestina lo que busca es legitimidad. ¿Y cómo la va a buscar? Reprimiendo y permitiendo el asesinato en masa de su pueblo trabajador, pues. Y se me hace que debemos hacer hincapié en eso también a la hora de buscar soluciones verdaderamente fructíferas. Muchas gracias. Sí, acá, el compañero acá. Buenas tardes y mis felicitaciones por la gran exposición. Se me hizo muy acelerada así corriendo, pude captar algunas cosas y yo creo que hay muchas cosas que se quedan en los márgenes, no se tratan. En ese sentido tengo muchas preguntas, voy a tratar de mencionar las que pueda, ¿no? Una de ellas es el tema de qué hay de los acuerdos de Javara, por el que se acusa al sionismo de colaborar con el nazismo, con Hitler, para el holocausto. Y eventualmente lo que se entiende es, y así propiciar una justificación para reclamar el territorio palestino. Esa es una. La otra es, ¿tienen derecho los israelíes a quejarse de antisemitismo cuando es muy conocido que la mayoría de ellos o de los líderes actuales son házaros, europeos, y lo que menos tienen es de semitas, ¿no? Y ya, para que no sea abuso, está también el tema de, no termino de captar por qué los cristianos evangélicos están tan aliados con el sionismo. O sea, aún va a contracorriente en todos los sentidos contra el mismo cristianismo, ¿no? Esas tres preguntas. Bueno, son grandes, 3 temas grandes. Es otra conferencia. Bueno, una más y ya le regresamos la palabra a Indira para que responda.
Bueno, muchas gracias. Bueno, también quiero agradecerte por la gran presentación. Y bueno, dos cosas. Una es más bien una invitación para todos quienes están aquí. Venimos representando al Comité Sonorense de Lucha por la Liberación de Palestina, que aquí en la entrada pueden ver pues que tenemos una mesa donde estamos recolectando firmas, ¿no? Estamos respaldando una iniciativa nacional que es para romper relaciones con Israel. Es una iniciativa ciudadana. Y pues les invitamos, ¿no? Para tomar acción también en esto, pues que a veces es muy frustrante, o bueno, es muy frustrante siempre, ¿no? Ver toda esta injusticia, toda esta impunidad, pero pues esta es una manera como diplomática, ¿no? De hacer algo, y pues vamos a pasar esta carta al Congreso, ¿no? Entonces les invitamos con su INE y ahí les podemos atender. Y bueno, mi pregunta sería, pues he visto también, bueno, creo que una de las pues grandes victorias, ¿no? en la lucha palestina por su liberación pues en este tiempo, ¿no? A partir del 7 de octubre, ¿no? Del 2023, pues ha tenido que ver con exponer, ¿no? Mediáticamente, ¿no? Pues estos crímenes, ¿no? Que pues son crímenes que están muy bien documentados, pero muy poco difundidos, ¿no? Y que además han tenido un peso muy grande pues los medios hegemónicos, ¿no? en combatir pues esta narrativa, ¿no? Entonces he notado también que hay como cierto cambio de actitud, por ejemplo, en tanto activistas como pues periodistas dedicados a esta labor, como en pensar en que pues tal vez sí hay una solución no tan lejana, ¿no? A diferencia de pues en otras ocasiones, ¿no? Por lo menos he notado esta dejo de esperanza, tal vez nublado, ¿no? Pues por también cómo se está tornando la situación con Trump ahora en el poder, ¿no? Pero bueno, creo que esta imagen de Israel a partir de todo esto y pues la labor de los periodistas palestinos, ¿no? Que se han jugado la vida, pues ha cambiado, ¿no? Tal vez ha hecho pues esto, ¿no? Que la percepción por lo menos del público pues se torne mucho más a favor de Palestina. No sé cuál sea tu opinión al respecto. Gracias. Bueno, vamos a regresar la palabra a Indira y si hay tiempo podemos hacer una segunda vuelta. Muy bien. Bueno, hay una diapositiva que ya no pasé, pero efectivamente, porque no era realmente el objetivo de la conferencia, pero el compañero puso sobre la mesa algo muy importante y que era la división entre la OLP y Al-Fatah, ¿no? Y creo que sí es muy importante señalarlo. No podemos negar que la Organización para la Liberación de Palestina, sobre todo bajo el liderazgo de Yasser Arafat, y por ahí de la época que era la que yo mencionaba, de 1980, a Yasser Arafat se le acusó, el líder Yassin le escribió una carta que además se llamaba Un diluvio caerá sobre Palestina, y lo acusaba de tener, así como aquí en México aparecía la Casa Blanca, ¿no? Acá se acusaba de tener a Yasser Arafat una casa, por ejemplo, con alberca, ¿no? Claro, eso es muy, muy simbólico porque hacía referencia a que la OLP empezaba a hacer acuerdos con Israel y hoy la autoridad palestina ha servido incluso para mediar ciertos objetivos de Israel en Cisjordania. Eso no se puede negar. Y creo que lo que el compañero pone sobre la mesa es muy importante, porque si jamás no va a gobernar Gaza y hay un descrédito de la autoridad palestina en Cisjordania, la población palestina también tiene otro desafío, y es cómo se va a generar una organización política que realmente no vele por la emancipación de la población. Creo que eso es muy importante y es cierto que no todo es el gobierno israelí, por supuesto, ¿no? Aquí yo hablé de ese colonialismo de asentamiento, pero ha habido una desorganización muy grande, ¿no? Sobre todo de
vamos a ponerlo finales de 1980 hacia adelante, y se ha acusado a la autoridad palestina incluso de dinámicas de corrupción, ¿no? Y esto es una situación de desgaste político que está presente también, ¿no? Dentro tienen que encontrar un liderazgo mucho más crítico y mucho más efectivo, los palestinos y las palestinas. Y creo que esa es una de las tareas y de los desafíos que tienen como población. Lo segundo, pues son 3 preguntas bien difíciles, ¿no? Porque bueno, si pensamos, por ejemplo, en la parte del antisemitismo, ¿qué tanto podemos ponerlo? Yo siempre digo, pues los camitos semitas son primos hermanos, ¿no? Son primos hermanos. Entonces, hablar de antisemitismo, pues sería incluso también pensar hasta en los propios árabes. Pero curiosamente, cuando llegan pues los líderes del movimiento sionista y utilizan la idea del antisemitismo, hacen una genealogía que tiene que ver con quiénes fueron sus ascendientes, ¿no? Y entonces en ese sentido ellos dirían, sí pertenezco, aunque realmente haya nacido en Europa. Pero Ilian Papé, que creo que lo puede contestar mucho mejor, él habla y hace un rastreo genealógico, porque además es de los judíos revisionistas, ¿no? Hace un rastreo ahí genealógico en donde dice, pues realmente de la población judía que vivía en Palestina, en ese entonces eran 50 familias. 50 familias, no había más, ¿no? Sin embargo, el antisemitismo sí es utilizado como una estrategia política para evitar críticas, ¿no? Todo el tiempo, sobre todo críticas hacia el gobierno israelí. También quiero resaltar, y a raíz de lo que nos decía el compañero, creo que también la población israelí es muy diversa, ¿no? Tenemos una población israelí también muy aguerrida que también está alzando la voz en contra de lo que está sucediendo en estos momentos, ¿no? Dentro y fuera de Israel. Pero ciertamente, pues es muy difícil decirlo. Ayer platicaba también con Mercedes y le decía, bueno, pues mi familia es de Nuevo León. ¿Soy yo de Nuevo León? Bueno, pues a lo mejor parte de mi sangre es de Nuevo León, pero yo crecí en Ciudad de México. Es muy difícil, ¿no? Porque diríamos, hay un origen, están los ascendientes, y creo que a eso se remite la población sionista que viene de Europa. ¿Pueden utilizarlo? Lo han utilizado, ¿no? Está ahí, el uso está ahí presente, ¿no? Entonces, ¿qué tanto es legítimo? Esa es otra pregunta, pero lo han utilizado. También frente a los acuerdos de Kabar del sionismo y la colaboración, pues no solamente fue el sionismo, también hay que hacer rememorar en torno al Sheriff Hussein y la relación con Hitler. Incluso hay hasta archivo fotográfico, ¿no? Entonces también se acusó al Sheriff Hussein de permitir que en esa negociación, por ejemplo, que población judía que todavía no empezaba el Holocausto fuera removida de Alemania hacia Palestina, y esto lo permitió un sheriff árabe, ¿no? Entonces creo que en este pragmatismo que también se da en la política se han cometido muchos acuerdos complejos, como también fueron los acuerdos de Kabar, que en realidad podemos hablar de que hay una parte de una élite que estuvo negociando también con Hitler, ¿no? Esto lo levantó mucho el ayatollah Khomeini, y debido a eso no se dio el reconocimiento del Holocausto, por ejemplo, ¿no? Por parte de Irán, ¿no? Y que ha sido una de las grandes problemáticas también. Y la otra también, los cristianos evangélicos. Ahí, ¿qué puedo decir? Los cristianos han tenido una relación fuerte con la población judía, ¿no? Y también, no solo con el sionismo, creo que incluso con Israel. En el caso de cristianos que están dentro de Israel, yo diría que quedaron como un poco sándwich, pero hasta cierto punto han tenido negociaciones con el régimen israelí, porque se han puesto como el ejemplo de convivencia de una minoría religiosa dentro de un Estado judío, por ejemplo, ¿no? ¿Qué tan cristiano o católico es? Esa es otra pregunta, creo yo. Y la parte de los medios. Enzo Traverso. ¿Ya leyó el último libro de Enzo Traverso? No.
tiene que leerlo, porque ahí viene, y yo ya me estoy extendiendo, pero ahí viene toda una argumentación de Enzo Traverso que me parece muy interesante también para el primer comentario, porque él estudia el momento de 1939-45, ¿no? Época de la Segunda Guerra Mundial, pero quienes, por ejemplo, apoyaban a Hitler, y hace una acusación muy fuerte incluso contra los propios países occidentales que en un primer momento apoyaron las políticas de Hitler, ¿no? Entonces, creo que es un libro que va a dar muchas respuestas en torno a las 3 preguntas. Y también decía Enzo Traverso, no quiero dejar de lado lo de la violencia, no quiero justificar la violencia, pero Enzo Traverso decía, ante las críticas de lo que pasó el 7 de octubre del 23, decía, les han quitado todo, les quitaron hasta la dignidad. Y todavía que les han quitado todo, ¿hay que responder por medios pacíficos? ¿No? Se preguntaba. Y es un poco el comentario, ¿no?, que hacías. Lo mismo lo decía lo de Argelia, ¿no? Recuerdo mucho al líder del Frente de Liberación Nacional que decía en una entrevista, yo dejo mis bombas Molotov si nos dejan de bombardear con bombas de napalm. No sé si es válida la explicación, terminó encarcelado, ¿no? Pero creo que si eso no hubiera sucedido en Argelia, yo creo que Argelia hubiese terminado siendo parte de Francia. Pero ahí ya me estoy arriesgando demasiado. Y luego, lo de los medios. Creo que tenemos un problema, por lo menos en México, un problema grave. No solamente en México. Las grandes cadenas de medios de comunicación son pocas. Y tenemos a CNN, tenemos a BBC, ¿no? Para la parte pues de los países árabes podemos hablar de Al Jazeera, ¿no? Que además es muy diferente Al Jazeera en inglés que Al Jazeera en árabe, por ejemplo, cuando haces el comparativo. Pero creo que lo que han hecho últimamente los medios es la espectacularización todo el tiempo. Es decir, nos enteramos de lo que está sucediendo en Palestina. Nos enteramos de las violaciones, nos enteramos de los ataques, nos enteramos, y claro, creo que ha habido un proceso, que eso creo que es muy importante, sobre todo con jóvenes, ¿no? Mujeres y hombres y en las universidades, que generaron una conciencia de lo que estaba sucediendo. En el caso de Palestina, los medios de comunicación creo que voltearon a ver a Palestina ahora un poco más, pero realmente en la primera intifada, en 1987, cuando vieron a niños con piedras tirándole las piedras a los tanques, ¿no? Y ya estaban los periodistas ahí. Ha habido un cambio, pero ese cambio ha sido vinculado a procesos de victimización. Y los medios de comunicación no han tenido un análisis, me parece, tan claro para hacer ver que es una crisis, por ejemplo, de lesa humanidad. Y creo, y son crímenes de lesa humanidad, y creo que nos está pasando, y perdón por la comparativa con Ruanda, Bill Clinton decía, que le tocó con Bill Clinton, ¿no? Es que Ruanda está tan lejos que no sabíamos lo que estaba pasando con Ruanda. Y fueron 4 meses y 1 millón de personas en 4 meses fueron asesinadas, ¿no? El nivel de matanza fue brutal, pero no sabían, ¿no?, lo que estaba pasando. Yo creo que ahora es todavía peor, porque sabemos y no se está actuando. Y el escenario internacional está tan enrarecido que encontramos declaraciones de Donald Trump que cambió, a mí me parece brutal, ¿no? No lo pudo hacer Biden, pero Trump en una semana dio un manotazo y dijo, aquí están los acuerdos de paz, ¿no? Y con unas decisiones y con unas declaraciones que cada día nos sorprenden más. En un sistema internacional que por lo menos, ¿no?, yo no estoy tan de acuerdo con Naciones Unidas, no lo digo tan en voz alta, ¿no?
Creo que sirve para muchas cosas, pero para arreglar conflictos no, ¿no? Pero en el caso de, por lo menos había una dinámica de un derecho internacional que más o menos se respetaba. Hoy en día no está. Y creo que los medios de comunicación necesitan un poco más de ética al generar las noticias. Eso es lo que creo. ¿Ha cambiado? Sí, y creo que ha cambiado con los jóvenes. Y creo que eso es algo con lo que tenemos que quedarnos. Otra cosa que decías, que hay un dejo de desesperanza. Lo que pasa es que las soluciones son pocas. Se sigue hablando de la creación de 2 estados y de pronto dices el Estado de Palestina y la reconstrucción y cómo y la economía. Se habla de un Estado binacional. Eso implicaría que la ciudadanía dejaría de tener la identidad religiosa judía, ¿no? Y la otra es la limpieza étnica. Entonces creo que no yo, ¿no? Esto lo hemos platicado con algunas personas. Creo que, por ejemplo, en el caso de los kurdos tenemos un modelo, que es el modelo de federaciones democráticas y que no necesariamente es un Estado. ¿Podría funcionar? Creemos que podría funcionar, pero eso se hace desde abajo. Y requiere de lo que el compañero decía, encontrar no solo liderazgo, ¿no? Porque pensamos a veces en líderes, pero desde la base una organización política mucho más fuerte. Pero creo que lo último que tendríamos que perder es la esperanza. Y lo dejo ahí. Gracias. No sé, ¿tenemos tiempo todavía para 1 o 2 preguntas, comentarios? ¿Sí? A ver, acá Nora. Y acá, ¿y alguien más que quiera también comentar algo? Y con eso cerramos. Sí, gracias. Muchas gracias por tu presentación y por las respuestas que nos has dado ahora. Yo quisiera como resaltar tres puntos que me parecen cruciales de tu intervención y que me gustaría si pudieras dar como unas reflexiones mayor. Una, esto que mencionabas sobre cómo es que hay que catalogar, ¿no?, esto que sucede en Palestina, porque de ahí es donde se puede pensar en las soluciones posibles que se podrían dar. Y eso me parece que es relevante y que de alguna manera aplica, y perdón el paralelismo, un poco de lo que se está discutiendo de cómo se clasifica lo que sucede en México para pensar también en soluciones. ¿Es una guerra interna? ¿Es un conflicto armado interno? ¿Qué es lo que pasa, no? Entonces creo que eso es súper pertinente justamente para hablar de procesos de superación de este tipo de violencias. La segunda, un poco si nos pudieras ayudar a conversar sobre los niños y las niñas como sujetos de disputa política, porque es lo que ha sucedido en el caso de Palestina y ha sucedido en muchas otras guerras en las que quedan en medio justamente porque desde ahí se sustenta la idea de la creación de una nación o de una identidad. Entonces ellos quedan como parte de la disputa política. Un tercer punto, que se me acaba de ir, quería preguntarte un poco sobre la postura y si sabes mucho más sobre el tema de las organizaciones de la población civil, la sociedad civil en Israel, porque parte de lo que siempre me he preguntado es qué pasa allí, ¿no? O sea, cómo se ha permitido que un gobierno haga y siga desarrollando y ejerce ese nivel de violencia tan atroz, tan cruel, con otro pueblo, ¿no? Pensando un poco justamente en su historia de arrasamiento y de genocidio que también vivieron. Entonces me gustaría un poco saber si tus reflexiones alrededor de ese tema. Gracias. ¿Hay alguna otra pregunta? Sí. Para hacer, hola, muchas gracias por la conferencia, muy pertinente pues hablar de esas cosas y como ya traía la espina clavada pues de escuchar reflexiones, pues aquí fue muy solvente ese asunto, ¿no? Y pues para ser concreto yo quisiera preguntar, ¿qué pierde México como país? Y digo ¿qué pierde? Porque yo creo que, pues sí, ¿qué pierde México país en el hipotético caso de que las relaciones con Israel se rompieran, ¿no?
tiene repercusiones directas o indirectas con esta relación pues casi simbiótica con Estados Unidos. Y si no pierde nada, pues, ¿qué le falta a este mentado proceso de transformación bajo el mote de humanismo mexicano? ¿Qué le falta pues al humanismo mexicano? Pues para no sé, ¿no? Articular discursos quizá a la altura de pues, Sudáfrica en inicio, pues, Colombia en segundo lugar, etcétera, etcétera. ¿En qué encrucijada, de qué tipo, de qué naturaleza es la encrucijada aparente en la que se encuentra México como nación? Pues para opinar abiertamente y directamente sobre ese conflicto, ¿no? Pues porque a cada pregunta expresa que se le hace pues tanto al anterior mandatario como a la actual presidenta, pues dice, nosotros no estamos en contra de la guerra y de que se derrame sangre, ¿no? Pues cosas así, lugares comunes o cosas que realmente no iban a nada, pues se queda ahí en una neutralidad pues bastante indigna, hay que decirlo, ¿no? Porque pues bueno, ya la palabra genocidio está en boca de muchos, y para que no se le llame como tal, pues yo creo que volvemos a esta premisa de que lo que no tiene nombre no existe, ¿no? Y ya, pues esa sería mi pregunta, ¿no? ¿En qué lugar se encuentra México, ¿no? Todo eso. Y Dalia decía que había una tercera persona. Aquí está. Buenas tardes. Antes de que empezara el conflicto de un par de años para acá entre Gaza e Israel, se empezaba a mencionar sobre la situación judicial personal de Benjamín Netanyahu. Se dice que su situación personal ante la justicia israelí era muy precaria, ¿no? Y al mismo tiempo que estaba buscando una posible reelección. ¿Qué tanto se ha visto favorecido con el conflicto y qué tanto tiempo ha comprado con este conflicto, ¿no? Gracias. Bueno, le damos la palabra a Indira y con esto cerramos la conferencia. Muchas gracias, Mercedes. Bueno, ¿cómo habría que catalogarlo? Yo sí soy de las que pienso que efectivamente si lo seguimos tratando como conflicto, vamos a tener las soluciones tradicionales, lo que le decía al compañero. Es decir, o un estado o dos estados, con las fronteras de 1948. Pero eso no resuelve el problema de colonización y del proyecto sionista visto como colonización. Entonces, si lo empezamos a visualizar como un colonialismo de asentamiento, por ejemplo, las soluciones tendrían que ser otras. Pero mientras lo sigamos estudiando como conflicto, no podemos pensar en esas soluciones. Entonces, sí creo que por eso me parecía, además, de verdad agradezco este espacio, ¿no? Para poder hablarlo, porque no siempre podemos hablarlo en todos los lugares, ¿no? También. Me parece importante tomarlo desde ese punto de vista, ¿no? Es decir, que empecemos, dice el compañero, lo que no se nombra no existe. Entonces, mientras que no veamos que hay un colonialismo de asentamiento, pues no se pueden solucionar los problemas de los asentamientos judíos en Cisjordania, de las leyes extraterritoriales, ¿no? De cómo generar incluso una ciudadanía que no tenga que ver con una identidad religiosa, por ejemplo, ¿no? Y creo que en torno a lo que señalas, ha sido muy importante la infancia, porque además creo que ambos grupos, si es que los ponemos como solo dos, ¿no? Es decir, gobierno israelí y en el caso de la autoridad palestina, han utilizado incluso a nivel educación. Los niños israelíes aprenden que toda la culpa la tienen los palestinos. Los niños, las niñas palestinas aprenden que toda la culpa la tienen los niños israelíes, ¿no? Ha habido proyectos de escuelas en conjunto, que esto lo han hecho también organizaciones israelíes,
en donde proponen, por ejemplo, veranos y campamentos en donde se da el encuentro con los niños israelíes y palestinos. Y al principio cosas tan muy simples, ¿no? Yo no quiero jugar fútbol, y luego ya empiezan a jugar y entonces se dan cuenta que más allá de que sea un palestino o un israelí, son niños y entonces empiezan a jugar y empiezan, ¿no? Y después escriben cartas y se llevan bien y bueno, pero ciertamente lo que tú dices es cierto. Los niños son un sujeto del uso de la nación. Niños y niñas, ¿no? Lo mismo las mujeres. Ahorita que lo mencionabas, incluso pensando en mujeres, hay una acusación que hacen las propias mujeres palestinas, porque cuando se habla de las violaciones sexuales a las mujeres palestinas por parte del ejército israelí, la autoridad palestina lo usa como bandera. Entonces, no solamente hay una revictimización y las mujeres dicen somos utilizadas por los israelíes, pero también por la autoridad palestina. Entonces, creo que por ahí hay alguna propuesta incluso de educación decolonial, ¿no? De una pedagogía decolonial propuesta hasta por palestinos, ¿no? De cómo empezar a construir desde las infancias. Y creo que aquí hasta habría que repensar el término de nación, que creo que es el que ha sido más problemático, ¿no? Y de organizaciones, soldados israelíes que empezaron a generar una organización acusando incluso en qué habían participado, cómo participaron, qué hicieron en Palestina, por qué se tendría, ¿no?, que cambiar esta dinámica. Están ahí presentes. El periódico Eretz, que me parece muy interesante porque es muy crítico. También voy a juntar con lo que había dicho el compañero también. Les recomiendo muchísimo un documental que se conoce como Israelism, o se llama Israelism, porque es una historia de cómo, por ejemplo, los jóvenes judíos son educados pues en las escuelas. En México tenemos, por ejemplo, el Magen David, ¿no?, en donde todo el tiempo son adoctrinados, ¿no? Entonces ellos tienen una sola historia, y que es la historia de la percepción del gobierno israelí. Pero de pronto se van y llegan a los kibutzim y están en los kibutzim y después hacen algunas incursiones como militares y se dan cuenta de que lo que habían aprendido no es, ¿no? Entonces creo que también esa conciencia empieza a estar en jóvenes israelíes también. Es importante señalar que hay un montón de asociaciones que tampoco están de acuerdo con el gobierno de Netanyahu, y lo voy a vincular con lo que decían allá atrás. Se habla de que Israel, que también eso es un mito, es una democracia. Netanyahu tuvo 5 elecciones y está acusado de corrupción. Y el anterior ministro, que era Ehud Olmert, también tenía denuncias en la Corte Penal Internacional y también de corrupción. Entonces, creo que sería importante, y creo que ahí es en donde está la clave, cómo se puede construir desde la base con organizaciones palestinas, con organizaciones israelíes. Hay un montón de protestas en contra del gobierno de Netanyahu, un montón. Pero lo que decían aquí es que se manejan los términos de seguridad. Y la seguridad ha sido utilizado como una categoría, en eso también se ha utilizado mucho en Estados Unidos, ¿no? Porque en términos de seguridad, entonces se genera miedo en la población y la gente vota en esos términos. Entonces, ¿qué sucede? Pues que realmente después del tiempo del Partido Laborista, que era el de izquierda, bueno, que ahí también tengo que decir algo, pero bueno, que era el de izquierda en Israel, pues llegan los conservadores, ¿no? También llega con Netanyahu y que finalmente pues es un gobierno, pues yo digo conservador, pero es un gobierno que vamos a llamarle de derecha, y además de derecha extrema, que ha estado rodeado un poco lo que está pasando con Estados Unidos, que eso es lo preocupante, ¿no? De personajes políticos que necesariamente están enfatizando dinámicas totalitarias. Y creo que es importante volver a las bases, ¿no?, de quienes son críticos, porque lo que sí tiene Israel, ya no está, creo que ya no está el compañero que mencionaba a Palestina o la OLP y Hamás, pero lo que tiene Israel es que también hay una población
de izquierda muy fuerte, ¿no? Socialista incluso, que es muy crítica hacia el gobierno. Y creo que ahí son los espacios en donde se pueden generar las negociaciones. En la parte de México, esa es otra conferencia, esa es Política Exterior de México, pero en Política Exterior de México ya nos ha pasado. No se nos olvide que México le tocó a Emilio Rabasa, 1970, creo, sí. Bueno, un poquito en la década de los 70. Hubo una resolución que hablaba o que equiparaba al sionismo con racismo. Y esto fue en la época de la década de 1970. Y México firmó la resolución. 50,000 judíos en México, no son muchos, ¿no? Pero son una élite económica. Empezaron a boicotear al gobierno mexicano y entonces le dijeron a Emilio Rabasa, ve y pues pide disculpas y ¿no? Di que fue un error tuyo. Y eso pasó. Eso fue un ejemplo de los años 70. El único acuerdo en Medio Oriente que tenemos de tratado de libre comercio es con Israel. Una problemática que tiene México también, Israel, pues lo pensamos en exportación de tecnologías. No voy a hacer el ejercicio aquí, ¿no? Pero ¿cuántos de aquí en su teléfono tienen Waze? No lo haré, ¿no? Pero si tienen Waze, en realidad no es solamente tecnología, es tecnología de la guerra. Entonces el Waze es pues geolocalización, ¿no? Cemex, que ha sido acusado y que seguramente los compañeros del colectivo lo saben, Cemex es quien vende el cemento para la construcción del muro en Palestina. Entonces hay muchos intereses económicos metidos con Israel. No es un tratado de libre comercio como el que tenemos con Estados Unidos, pero sí creo que es algo que el gobierno está cuidando. Por eso es que incluso el colectivo de académicos de solidaridad con Palestina, en donde se han firmado cartas y se han entregado a la Secretaría de Relaciones Exteriores pidiendo el rompimiento de relaciones con Israel, pues no ha sido efectivo porque en realidad los intereses económicos son grandes y la población judía que vive en México es una población económicamente muy importante. Entonces, pues en lo que siempre ha manejado México es, bueno, pues la resolución pacífica de las controversias, la no injerencia, que es parte de los 7 pilares de la política exterior, ¿no? Y es una manera de mantenerse en neutralidad. Pero ciertamente es una posición difícil por el ámbito económico. Pasó en el 48 cuando se iba a dar el reconocimiento, porque México no da reconocimiento, pero bueno, el establecimiento de relaciones México-Israel, y luego posteriormente en la década de los años 70 y ahora pues otra vez está en una difícil posición. Entonces lo que hace México es, como gobierno, pues intentan decir respetamos los derechos humanos, ¿no? No vamos a intervenir en estos asuntos porque, bueno, es un asunto de soberanía. Por supuesto, estamos en contra de la violencia, ¿no? Pero no te van a decir vamos a romper con el Estado de Israel. Porque los intereses que están en medio son grandes. Eso es. Sí, gracias. Bueno, pues muchas gracias. Pues muchas gracias por habernos acompañado y pues ya vendrán otros eventos así como este tan fabuloso con Indira y la esperamos a ella de nuevo por acá. Muchas gracias. Gracias por la escucha. Muchas gracias.